Regálame un momentito. Ok, listo. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, perfecto, profe. Ok, perfecto. ¿Le pudieron pegar una leidita a la unidad? Sí. Sí, excelente, muy bien. Vamos a ver. Les voy a colocar acá, chiquillas, en el chat un enlace para que ahorita lo utilicemos. Mira, acá está, sí. Entonces lo voy a dejar por ahí y yo ahorita les indico cuando lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Quedó acá en el chat de la tutoría. Muy bien. El tema de hoy corresponde a el abordaje propiamente ya de la geografía dentro de los estudios sociales, ¿verdad? Vean que hemos pasado desde los estudios sociales como tal, cuando trabajamos el concepto de la asignatura, después pasamos al abordaje de la historia, que es el que vimos en la tutoría anterior, y ahorita vamos a visualizar el abordaje de la geografía. Recuerden que los estudios sociales, y lo vimos en la primera tutoría, se caracterizaba por tener un fundamento teórico en las ciencias estructurantes, ¿verdad? Que eran la historia, la geografía y la educación ciudadana. Pero además de eso tenía su fundamentación teórica en las ciencias auxiliares que le dan cuerpo como tal. Entonces, hoy vamos a ver algunas particularidades de la geografía desde la asignatura. Esta unidad es chiquitita, tiene apenas 3 objetivos y los vamos a ver ahorita antes de comenzar para tener claro qué es lo que se busca desde la unidad. El primero es descubrir la utilidad del concepto de espacio geográfico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocer el uso crítico de la información geográfica para la comprensión del espacio geográfico en el que se vive. Y el último es inferir la información digital como aporte que dinamiza el estudio de la geografía en el aula. Cuando trabajamos los conceptos de espacio geográfico, va muy relacionado, sobre todo en primer ciclo, con espacio-tiempo, ¿verdad? Cuando se comienza a desarrollar, y lo vimos en la tutoría anterior, esos primeros elementos conceptuales de tiempo y de espacio, con los cuales se comienza a trabajar con los niños y con las niñas, ¿verdad? Cuando desde ejercicios muy básicos como adelante, atrás, izquierda, derecha, se comienzan a dar esos primeros elementos de noción geográfica y de orientación. Por eso es tan importante que para nosotros, futuros docentes, tengamos bien clarito cuáles son esas particularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar la geografía en procesos de enseñanza. El gran tema de esta unidad es el concepto de espacio geográfico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, vamos a ver algunas particularidades. Y primero, quiero que definamos bien el concepto de geografía. ¿Quién me ayuda a leer, chiquillas? Yo puedo, profe. Gracias. La geografía. La geografía es la ciencia que se preocupa del estudio de los fenómenos físicos, biológicos y humanos que ocurre en la superficie del planeta y las causas y las relaciones mutuas que las provocan. En un comienzo, sus estudios estuvieron basados en el conocimiento de las nuevas tierras descubiertas y la elaboración de mapas. Estos datos eran rescatados de los viajeros, exploradores, topógrafos, biólogos y cartógrafos. La geografía actual comienza en el siglo XIX, cuando se le da un carácter científico al estudiar y describir factores naturales como conjunto y no como fenómenos particulares. Posteriormente se amplía al incorporar factores de tipo histórico, culturales y económicos. A mediados del siglo XX se incorporan estudios demográficos y localización espacial. Entonces, muchachas, viendo ese concepto general que es muy amplio, vean ustedes que el estudio de la geografía ha venido transformándose con el paso del tiempo, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es geografía? Viendo estos elementos, ¿qué podríamos rescatar como concepto en nuestras palabras? ¿Qué creen?
Profe, en mi caso yo podría como resumirlo y mencionar que es como estudio, ¿verdad? De la formación y componentes de la Tierra, por decirlo así, la parte terrestre. Ok, muy bien. La geografía estudia nada más esos elementos característicos de la Tierra, es decir, las formas de relieve, qué sé yo. Solo estudia eso, la geografía. Profe, yo le No, también, bueno, agregaría que también, digamos, las interacciones humanas y los aspectos económicos y sociales y culturales. Correcto. Bueno, Exactamente. históricos. Exactamente. Vean ustedes que la geografía ha ido transformando su concepto y ha ido abarcando diferentes ámbitos, principalmente ese impacto que el ser humano ha tenido en un entorno. Por ejemplo, hay un espacio geográfico particular y el ser humano ha hecho un tajo de extracción de materiales. El entorno se ha visto modificado muy evidentemente por la acción humana, ¿verdad? Las ciudades, las carreteras, la agricultura, hasta la modificación de algunos ríos o afluentes. Y esas particularidades los estudia la geografía desde diferentes especializaciones que tiene la ciencia como tal. Entonces, la geografía podemos ver que tiene muchos elementos y muchas particularidades. Ahorita, para conocer más o menos cómo lo vamos a visualizar o cómo lo visualizamos, muchachas, nos vamos a meter al enlace que les acabo de colocar en acá, en el chat. ¿Lo vieron? Están viendo la pantalla, igual me veo, ¿verdad? Sí, Sí. pero profe, sí, yo desde mi celular estoy conectada y no logro Bueno, acceder al chat, sí, entonces sí, sí, no sé. desde el celular no creo que puedas verlo. Profesor, es que yo soy invitada del grupo, entonces no puedo acceder al chat. Ah, ok. Los demás sí pueden. Yo tampoco puedo acceder al chat. Qué raro. Déjame ver si lo puedo modificar acá con respecto a los accesos. Configuración del dispositivo. No. No, es que sí, lo hice como invitados, entonces no van a poder. Bueno, lo vamos a hacer desde acá y ustedes me van diciendo cómo lo vamos realizando. Esta es una práctica básica de orientación geográfica sobre puntos cardinales. Ok. Acá vamos a ponerle para... ¿Están viendo la pantalla? Sí, muchachos. Sí. Sí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 cuadritos que tenemos acá. Comencemos por este. ¿Cuál iría acá? Norte. 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 Muy bien. Acá. Noreste. Noreste. Muy bien. Noreste. Ese es noroeste. Sí, 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 Noroeste. lo acabo de ver. Muy bien. Acá. este. Este. Excelente. Oeste. Este. Acá. Sureste. Este. Sureste. Ok. Acá. Sur. Sur. Muy bien. Acá. Suroeste. 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 Excelente. Acá. Oeste. Excelente. Y Noroeste. queda el último. Noroeste. Y vean ustedes de que nos podría permitir algunos conocimientos generales que puedan tener los y las estudiantes, ¿verdad? Desde esa premisa, la utilización de este tipo de recursos didácticos son muy útiles para la geografía. Ahorita más adelante vamos a ver otra. Y bueno, al final de la tutorial les voy a dejar los enlaces para que los puedan acceder y puedan ver, a lo mejor les puede servir a alguno de ustedes desde los procesos de mediación que manejan. Muy bien, seguimos entonces.
Como les decía hace un momentito, la geografía tiene varias ramificaciones o varios espectros de estudio con los cuales ha ido evolucionando. Vamos a leer esta parte de acá. Dice que la geografía se ha convertido en una herramienta para la interpretación de la evolución y el cambio de las sociedades en el espacio. Desde el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo interesante es llegar a brindar una respuesta acerca de cómo los seres humanos necesitan tomar decisiones sobre el mejor aprovechamiento del espacio geográfico. Entonces, por un lado, y desde una rama más tradicional, tenemos el espacio geográfico con la llamada localización, distribución e interrelación. Cuando hablamos de espacio geográfico, es un conjunto de elementos naturales y de elementos humanos donde la vida humana es posible. Entonces, el espacio geográfico se convierte en donde está la montaña, donde está el volcán, donde está el lago, pero además de eso se convierte en el estudio donde está el asentamiento humano, donde está la carretera, donde está la represa y todas esas modificaciones que se le han hecho al entorno, tanto natural como por interacción del ser humano. Pero además de esta interpretación del espacio geográfico, extraído propiamente de algunos estudios de la geografía, hay nuevos tipos de estudio de la geografía, como por ejemplo la geografía descriptiva o la geografía analítica. Acá vienen dos ejemplos. Geografía descriptiva, este de acá, geografía analítica, este de acá. Comencemos por este. ¿Qué creen ustedes, visualizando esta imagen, que estudia la geografía descriptiva? Aspectos de Creo que distribución del espacio. ¿Perdón? Distribución del espacio. Distribución del espacio, muy bien. ¿Qué más? Estamos en esta, ¿verdad? sí, describe dónde se está cada área en un espacio determinado y qué características tienen en común. Y pregunta, ¿esas características van en el orden natural? Es decir, ¿dónde está el río? ¿Dónde está la montaña? ¿O va más allá? Creo que va en el orden natural porque va a describir cómo es ese espacio, qué cosas tiene en sí, si tiene un río, una punta, un cabo, un golfo o algo así, para que la gente o cada uno de nosotros ubique cómo es ese lugar. ¿Todas las demás creen igual o piensan que va un poquito más allá? Visualizando este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos acá, donde viene la distribución, la descripción de provincias. Yo Bueno, ya lo dije, comparto la idea ¿verdad? de la compañera. Ya lo dije. Límites. Sí, exactamente. La geografía descriptiva va un poquito más allá, ¿verdad? Puede ser, como decía la compañera hace un ratito, meramente en el orden de escenarios naturales, donde se describa dependiendo del tipo de mapa con el que se esté trabajando, o puede que describa algunos otros elementos propiamente de un espacio geográfico de estudio. Ahora bien, nos podemos trasladar también a la geografía analítica, tomando este espacio de acá. ¿Qué podríamos interpretar que es el objeto de estudio de la geografía analítica, muchachas y muchachos? Profesor. Sí. Creo que, como su nombre lo dice, analiza esos elementos geográficos, la seguridad de ellos, donde es mejor que hayan asentamientos humanos y donde no. Viendo la foto, ¿no? Excelente, ¿no? Genial, muy bien. ¿Qué más creen que qué podríamos interpretar de esta fotografía visualizando como objeto de estudio la geografía analítica? Y los desastres que causan por estar ubicándose en donde no deberían. Sí, exactamente. Podríamos decir entonces que la geografía analítica daría respuesta a cuáles espacios geográficos en el orden natural podrían ser más aptos para los asentamientos humanos, ¿verdad?
y cuáles no. Vean ustedes que en esta fotografía estamos viendo que existen algunos asentamientos humanos en espacios geográficos que se podrían convertir en alto riesgo para las personas que lo habitan, ¿verdad? Como es el caso en esta ilustración de personas construyendo en una montaña, y por efecto de la erosión y la deforestación, esa montaña y esa tierra cedió y generó un desastre, ¿verdad? Y así lo podríamos trasladar a diferentes ámbitos geográficos, ¿verdad? Asentamientos a las orillas de ríos, asentamientos en lugares propensos a inundaciones, asentamientos muy cerca de los litorales, qué sé yo. Y muchos de ellos van a responder justamente a eso, ¿verdad? A cómo la geografía podría dar una respuesta y posibles recomendaciones de cuáles espacios geográficos van a ser adecuados para asentamientos humanos y cuáles no. Desde esa premisa, vean ustedes, muchachas, muchachos, que la geografía es muy amplia, ¿verdad? Y a partir de una fotografía podemos sacar muchísimas conclusiones y muchísimas análisis amplios con respecto a cuáles son las características en el objeto de estudio, por ejemplo, de la geografía descriptiva y en este caso de la geografía analítica, simplemente con una foto. Y a partir de esas particularidades ir sacando conclusiones y posibles recomendaciones de cuáles son esos elementos a tener en consideración cuando se da un asentamiento humano. Y este ejercicio lo podemos trabajar muy fácilmente también con los niños y las niñas en el aula. Qué sé yo, colocamos esta fotografía y les decimos a los niños y a las niñas que dónde creen ellos que es más adecuado que existan asentamientos humanos, ¿verdad? Y obviamente va a depender del nivel escolar, pero va a haber una reacción muy clara a decir, bueno, sí es cierto, en una montaña no debería existir asentamientos tan pronunciados debido a los riesgos que se podrían generar. Hay tres principios para precisar el objeto de estudio de los espacios geográficos. Y ustedes lo tienen, lo saqué del libro de texto, la localización, la distribución y la interrelación. ¿Quién me quiere leer la localización, por favor? Yo, profe, si quiere. Súper, gracias. Localización. Este principio es básico para el aprendizaje geográfico y corresponde a la ubicación de las diversas manifestaciones de los seres humanos y los objetos y fenómenos dentro de un marco territorial. Perfecto, gracias. Distribución. Yo lo leo. Gracias. Distribución se refiere a la distribución de objetos y fenómenos en el espacio geográfico. Hay objetos como los fenómenos naturales y culturales que son dinámicos y que están en continua variación, razón por la cual son complicados de delimitar. Muy bien. ¿Y la interrelación? ¿Quién me ayuda? Yo. Gracias. Los fenómenos no se estudian en forma aislada, sino de manera interrelacionada en tiempo y espacio. Por ejemplo, la relación entre el tipo del clima y los asentamientos humanos. Excelente, muchas gracias. Vean ustedes que entonces, a la hora de precisar y de analizar y estudiar las características de un espacio geográfico, se tienen que tomar en consideración la localización, la distribución y esa interrelación. ¿Me podrían dar un ejemplo de alguna interrelación que podríamos hacer de un espacio geográfico? Profesor, podría ser, digamos, cómo ha cambiado, digamos, la capital, San José, que, digamos, yo a los niños les he presentado fotos del Paseo Colón cuando estaba el tranvía y fotos del Paseo Colón ahora con la calle y demás. No sé si ese serviría. Sí, excelente. De hecho, porque es una modificación del entorno. Otro que va también a integrar otro elemento podría ser como el Valle Central, hace algunos años, el tiempo era más frío, ¿verdad? Y como a lo largo de las décadas, San José se ha vuelto cada vez más caliente, ¿verdad? Por fenómenos muchísimo más macro
cambio climático, qué sé yo, deforestación. Y a partir de esa premisa podemos establecer una interrelación entre el espacio geográfico y otros elementos de orden mayor. Esas características las tomamos en cuenta a la hora de estudiar un espacio geográfico. Entonces, por ejemplo, si estamos en el aula con los niños y las niñas, podemos trabajar un río, un riachuelo, una montaña, y no solamente en el ámbito negativo, porque, bueno, recordemos que hay muchas zonas donde se han dado grandes reforestaciones de espacios y eso ha venido también a modificar el entorno. Entonces podemos colocar esos ejemplos, ¿verdad? Fotos de espacios geográficos muy deforestados y reforestados con el tiempo y cómo eso ha venido a modificar muchos elementos del espacio natural. Hay una categoría de análisis de esos espacios, ¿verdad? Y como lo vimos hace un ratito, se establecen en lugares, en un medio, en un paisaje, en una región o en un territorio, y cada uno de ellos va a responder de acuerdo a las características con las cuales se estén estudiando, ¿verdad? Y también la evolución de ese proceso. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver un espacio geográfico determinado y cómo a lo largo del tiempo se fue transformando por acción del ser humano. Y esa transformación vino a cambiar completamente las características del espacio geográfico y también la interrelación que tenía con otros elementos, como por ejemplo el clima. Dice que la educación geográfica fomenta la toma individual y colectiva de decisiones sobre las problemáticas vigentes en diferentes escalas. Desarrolla capacidades para abordar temáticas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. Aporta herramientas para el análisis y la interrelación multidimensional de hechos, procesos y problemas del pasado y del presente, con base a la gran cantidad de información y acceso a la tecnología que posee el ser humano. Vean ustedes que este elemento también ha venido a tomar mayor fuerza desde finales del siglo XX y los inicios de este nuevo milenio dentro del estudio de la geografía. Cómo esta modificación o este impacto del ser humano y la presión sobre el medio ambiente ha venido a transformar o a modificar negativamente y en algunos casos positivamente ese espacio geográfico y los seres vivos que vivían o que habitaban estos lugares. Muy bien. ¿Alguna preguntita con respecto a estos temas, a estos elementos de ahorita, muchachos? Sobre los principios de distribución, el espacio geográfico, lo de la geografía y los tipos de estudios que se realizan con cada una de ellas. ¿Estamos bien? Bien, profe. Sí, bien, profe. Genial, muy bien. Sigamos entonces con el otro tema, que está muy relacionado, ¿verdad? Que es la relación sociedad-naturaleza. Muy bien, dice que la relación sociedad-naturaleza, contextualizada históricamente, es el eje central sobre el cual funciona la ciencia social geográfica. Es de interés de la geografía actual poder explicar cómo funcionan las distintas áreas o zonas, quiénes viven en ellas, cómo se trabaja, cómo se van transformando a lo largo del tiempo. Acá viene una fotografía, ¿verdad? Donde se puede apreciar, esto es en México, algunas personas trabajando la tierra y al fondo una montaña. Pues resulta que no era una montaña, era una pirámide. Vean ustedes que a lo largo del tiempo, muchísimas acciones que las sociedades han hecho y que quedan en desuso son absorbidas nuevamente por el entorno natural. Pero, bueno, en este caso se descubrió la pirámide, el ser humano puede volver a recuperar esos sitios o esas construcciones para legado o patrimonio, ¿verdad? Esa relación sociedad-naturaleza, generalmente y en la actualidad, la geografía lo que ha procurado es visualizarla desde cuál ha sido el impacto que las sociedades han tenido a lo largo del tiempo sobre un espacio geográfico y si esa modificación al espacio ha sido positiva o negativa. En este ámbito tenemos una interrelación entre el sistema natural y el sistema cultural. Y lo vemos en estas dos fotografías. El sistema natural dice que es la interacción de todos los elementos naturales de la Tierra, desde las capas
gaseosas que tiene nuestro planeta, hasta la interacción de los ecosistemas con respecto a los animales y a los seres vivos que habitan en una selva, en una montaña, en un río, en los océanos, etc. Estos sistemas naturales son interdependientes entre sí. Por eso ustedes han escuchado muchas veces que el equilibrio de los ecosistemas es muy frágil porque está equilibrado de tal manera que las especies dependen unas de otras, tanto animales como vegetales, ¿verdad? También dentro de este sistema natural y con el surgimiento del ser humano, surge el sistema cultural, que son las transformaciones que el ser humano ha realizado en el entorno natural para su beneficio. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo el ser humano ha modificado esos entornos para beneficio personal. En este ámbito y con estos dos elementos, sistema natural y sistema cultural, podríamos entrar en una plenaria a lo largo de una clase donde se le puede preguntar a los niños y a las niñas qué creen ellos y ellas sobre ese impacto del ser humano en un sistema natural. Y se presentan estas dos fotografías. Y lo podemos trabajar nosotros en este momento. ¿Qué piensan ustedes, muchachas y muchachos, sobre el impacto del ser humano desde un sistema cultural? ¿Qué creen? Porque recordemos también que la opinión nuestra es válida a la hora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de hecho los niños van a tomar el referente que nosotros le vamos a dar. Entonces debemos procurar ser bastante objetivos a la hora de emitir un criterio, ¿verdad? Sobre algunos elementos que se tienen que desarrollar en el aula. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este impacto del ser humano desde un sistema cultural? Es decir, esta parte de acá. Profesor. Sí. Bueno, aunque en la fotografía no se ve un gran impacto, sí hay en otros ambientes o en otros espacios que el impacto o la transformación es muchísimo más grande y más bien dañina para el mismo ser humano. Aquí no, en la foto no se nota tanto, pero sí hay impacto y en algún grado, en algunos lugares muchísimo más y más grave porque está repercutiendo en contra del mismo ser humano. Excelente, qué bueno que lo mencionaste y justamente ese era el punto al que quería llegar. Muchas veces esos impactos y estas modificaciones que el ser humano realiza en su entorno y esa presión que genera sobre el medio ambiente no necesariamente va a ser algo positivo para él. Les voy a dar un ejemplo. La cultura mesoamericana, cuando en el centro y algunos lugares de México existió tanta presión de los seres humanos sobre ese espacio que tuvieron que abandonarlo porque no había agua. Entonces fue cuando se abandonaron muchísimas ciudades precolombinas porque esa presión fue tal que ya el espacio geográfico no lograba solventar las necesidades de la población. Entonces, no necesariamente el hecho de que un asentamiento humano modifique para su beneficio el entorno va a generar un beneficio a largo o mediano plazo, ¿verdad? Puede que esa presión vaya a cobrar una factura a lo largo de un periodo de tiempo. Pero exactamente como vos decís, no necesariamente esas modificaciones, como se ve con este castillo tan bonito en esta montaña, van a ser así de bonitas, ¿verdad? Puede que existan modificaciones muchísimo más grandes que van a generar una modificación no necesariamente positiva para el asentamiento que se esté dando ahí. Excelente, muy bien. Ok. Con la información de la geografía se trabajan muchísimos elementos y se le dan muchos usos. Y justamente es para potenciar habilidades de orden cognitivas y procedimentales. Y en el caso de la educación primaria, se trabaja desde lo más cercano, lo general, a ámbitos más amplios. Entonces,
Por ejemplo, con este mapa se pueden extraer muchísimos elementos que nos van a permitir a nosotros utilizar información de regreso para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahorita vamos a trabajar este mapita y con los cuales podemos trabajar con los niños y las niñas diferentes temas, desde geografía analítica hasta procesos de coordenadas y localización geográfica. Pero hay una pregunta que tenemos que tener en consideración. ¿Cuáles se consideran habilidades cognitivas y procedimentales prioritarias en el abordaje del conocimiento geográfico en primaria? ¿Cuáles podrían ser esas habilidades que ustedes creen que son fundamentales que un niño y una niña debe ir logrando a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué creen? Pensemos en los niños de primer ciclo que están ingresando a las escuelas. ¿Qué será lo más importante para ellos? ¿Cuáles son esas habilidades cognitivas que debería brindar la geografía, que son esenciales? Conocimiento del entorno en el cual viven. Muy bien. ¿Qué más? La ubicación, poderse ubicar con las coordenadas geográficas como el norte, sur, todo eso porque en el entorno, si no sabe dónde está el norte o el sur, no van a poder desplazarse. Ajá. ¿Qué más? Profe, desde algo más básico, porque también, aparte de saber conceptos, es como la ubicación de ellos mismos con el entorno, porque más bien ellos son muy abstractos todavía, entonces Claro. me ubico desde lo más propio para poder ya luego ir dimensionando lo más macro, por decirlo así. Dame un ejemplo. Desde el aula, con Excelente. objetos, con el mismo cuerpo, Ah, lateralidad, ubicación espacial. Exactamente, excelente tu aporte. De hecho, es muy abstracto para ellos, como vos decís, esos conceptos de ubicación, para ellos va a ser algo que tienen que ir logrando desde algo muchísimo más concreto. Frente a mí, detrás, a la izquierda, a la derecha, a un lado, qué sé yo. Todos esos aspectos de lateralidad y ubicación espacial inicial desde su propio cuerpo, son los que se tienen que ir procurando desarrollar y son como esas habilidades prioritarias que se tienen que ir desarrollando en el aula. Posteriormente vamos a ir incluyendo elementos más macro, ¿verdad? Como lo menciona acá este cuadrito. La sociedad del conocimiento, mediación pedagógica activa, organización del espacio geográfico, estudiantes críticos informados y visión analítica. Todas esas habilidades que se establecen acá con estos aspectos las vamos a ir desarrollando poco a poco durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde elementos concretos y básicos hasta elementos de orden superior, con los cuales vamos a ir incluyendo ya en niños de segundo ciclo conceptos de coordenadas geográficas, paralelos, meridianos, latitud, longitud, qué sé yo, todos estos aspectos que van a tener un origen bastante básico, pero que para ellos va a ser fundamental adquirir porque el concepto de espacio geográfico es muy abstracto, ¿verdad? Entonces se tienen que desarrollar desde elementos iniciales. Esta pantallita está un poquito cargada, no la vamos a leer, pero nada más para que visualicemos la lista de habilidades cognitivas y procedimentales que se tienen que lograr en la educación primaria desde la geografía. Y vean ustedes que son un montón. Algunos que se establecen ahí, que viene ahí en el libro de texto de ustedes. Interpretar, analizar, identificar, reconocer las formas de relieve, comprender la relación entre el clima y las actividades socioeconómicas, distinguir los tipos de climas, reconocer los espacios rurales y urbanos, la importancia de la biodiversidad, las funciones de la prevención y la mitigación del riesgo de fenómenos naturales y antrópicos, qué sé yo. Cuando nosotros trabajamos con el programa de estudios sociales, nos vamos a dar cuenta de que van a haber elementos, de que el programa viene de una manera escalonada, donde en primer ciclo se van a trabajar elementos muy cercanos. Creo que ya lo habíamos hablado en la tutoría anterior. Y es que desde el espacio geográfico se trabaja en primer grado la comunidad y el distrito como el elemento más grande, ¿verdad? Como el espacio geográfico de mayor en ese año. En segundo grado, lo máximo que se va a desarrollar va a ser el cantón.
En tercero, la provincia. En cuarto, la región socioeconómica. Y en quinto y en sexto se van a trabajar elementos macro a nivel país, desde características históricas de nuestro territorio hasta algunos elementos geográficos a nivel de país como tal. Entonces vean ustedes de que ese listado de habilidades va a ir de una manera escalonada, desde elementos más cercanos a mí, mi casa, mi contexto, mi comunidad, el recorrido de la casa a la escuela, etcétera, hasta ir subiendo de elementos geográficos mayores. Esa particularidad genera que el niño y la niña se vaya adecuando más a los conceptos geográficos y esas particularidades de orden cognitivo y procedimental que el programa de estudio propone y que pretende que se desarrollen. Vean que son bastantes, ¿verdad? Que se busca que se dé. Y sí se da, porque a lo largo de los años escolares, esas particularidades y esas habilidades que propone el programa de estudio son bastante visibles en el trabajo de los niños y las niñas. Y hay elementos básicos que se trabajan con ellos, como lo hablábamos hace un ratito, desde lateralidad o elementos concretos, adelante, atrás, derecha, izquierda, qué sé yo, hasta ya sistemas un poquito más complejos, como coordenadas geográficas con latitud y longitud, ¿verdad? Y ahí nos establece elementos de orden imaginario, como lo son la red de coordenadas geográficas, con los paralelos, los meridianos, la latitud y la longitud, y a partir de esa premisa, ellos van logrando esas habilidades que se van a buscar. Ok, acá viene una práctica que quería que hiciéramos en conjunto. Y es una práctica básica de cálculo de latitud y longitud según los puntos cardinales. Para esto, vamos a devolvernos a esta de acá. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. El punto A dice que está 50 norte, 100 oeste. 50 grados norte, 100 de latitud y 100 grados oeste de longitud. Vamos a ver si es cierto. El punto A, ¿lo ven acá? Sí. Sí, señor. ¿Quién me lo puede leer otra vez? Lo acabamos de ver hace un ratito ahí. Este puntito está a 50 oeste y 100 norte. Ok, excelente, 50 grados. Ajá, y 100 al norte. ¿Está correcto? Chicas. Sí. Profe, yo creo que sí. 50 grados norte. Ahí yo creo que me le 100 faltó grados decirle que oeste. meridianos y... Sí, pero ahorita lo estamos haciendo de manera básica. Ese es el Ok. punto A. Entonces estamos Ajá. diciendo que este punto A está en 50 grados norte Norte, y 100 grados oeste. este, ¿verdad? Muy bien. Según la red de coordenadas geográficas, acá tenemos el Greenwich y acá tenemos el Ecuador, ¿verdad? Muy bien. El punto B, ¿quién me lo quiere decir? Entonces, el punto B está a 40 grados norte y 80 grados este. Excelente, muy bien. El punto C, ¿quién me lo quiere decir? Yo. Ajá. Está a 20 grados norte y 40 grados oeste. Norte. Acá está el Ecuador, ve. Sur, disculpe. Otra vez, decímelo entonces. 20 grados de latitud sur Ajá. y 40 grados de longitud oeste. Excelente, muy bien. Punto D, ¿quién me lo quiere decir? Yo, Ajá. 20 grados este y 10 grados sur.
Ok. 10 grados sur y 20 este. Excelente. El E. ¿Quién me lo querrá decir? Nadie. ¿Cuál es, profe? El que está acá, el E. El E. Ajá. Ese va siendo como 25 norte Ujú. y 25, más o menos. También. Velo acá. Oeste. Acá está. Ya. 75, más o menos. Ajá. ¿75 qué? ¿Qué es? 75 Latitud. norte. 75 norte y... Y unos 25 Ay, me pasé. Y unos 25 oeste, ¿verdad? oeste, sí. Ok. El F. Uy. ¿Cómo podría ser más o menos? Sería más o menos un ¿qué? Un 27 norte, ¿verdad? ¿Y un qué? Un 130 este. Un 27 sur. Un 27 sur, excelente. Y más o menos podría ser un 25, un 130 este, ¿verdad? Vean ustedes, chicas, que este ejercicio es muy básico, ¿verdad? Son elementos de ubicación utilizando la red de coordenadas geográficas y no estamos trabajándolo en minutos y segundos, ¿verdad? Nada más en grados. Y esas habilidades son las que tenemos que ir propiciando nosotros mismos desde nuestros conocimientos como futuros docentes. Entonces, es muy importante manejar estas características del uso de la información geográfica, porque recuerden de que el mapa como una carta se lee, ¿verdad? Se lee y se interpreta de acuerdo a el uso que le vamos a dar. Y estas características son las que tenemos que ir propiciando nosotros a lo largo de nuestra carrera profesional. Entonces, cuando nosotros vemos un ejercicio de este tipo, ya nosotros tenemos que estar hábiles a la hora de establecer una ubicación tan básica como lo es el ejercicio que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Donde apenas estamos estableciendo norte, sur, este, oeste, que es como lo más básico de la rosa de los vientos. Pero a la hora de desarrollarlo en procesos de mediación de aula, como decíamos hace un ratito, vamos a ir de elementos micro a elementos macro, ¿verdad? Sí, fácil, ¿verdad? Muy bien. Sí. Este ejercicio también se los voy a colocar ahí más adelantito para que lo tengan ahí y lo puedan realizar. Otro aspecto, bueno, antes de comenzar con esto, ¿tienen alguna preguntita, muchachas, de estos elementos que vimos ahorita de la geografía? No, está todo clarito. Sí, muy bien. Vamos a ver esa parte que viene ahí en el libro también sobre el uso de los mapas cognitivos en geografía. No sé si ustedes le pudieron pegar un ojito, pero bueno, el uso de un mapa cognitivo es de mucha importancia para nosotros ir identificando esas habilidades y esos conocimientos que tienen los niños y las niñas de su entorno geográfico. Vean ustedes que un dibujo como este nos puede arrojar muchísima información sobre el conocimiento que tengan ellos referente a el entorno. Y bueno, en el libro ustedes tienen ahí la distribución. Acá lo que se hizo fue colocarla de una manera muchísimo más reducida de cómo el aprendizaje se da según etapas etarias, ¿verdad? Con algunas habilidades que se van logrando con respecto a las edades de ellos. Distribución y localización de 3 a 7 años, relación entre el ser humano y el ambiente de 8 a 11 años aproximadamente, y la geografía como ciencia humana de 12 años a 16 en adelante.
Estos conocimientos que nosotros vamos a ir identificando de acuerdo al uso de mapas cognitivos, los tenemos que ir interpretando de acuerdo a elementos y de acuerdo a etapas, ¿verdad? La primera etapa con la que se va a trabajar en estos procesos va a ser el de orientación geográfica, como hablábamos hace un ratito. Otro elemento que podríamos establecer es el de referente conceptual, representación espacial, presentación del plano y presentación de un plano cartográfico. Esos dibujos van a establecer detalles que nos van a ir a nosotros arrojando elementos muy generales y básicos sobre los conocimientos que se tienen de un espacio geográfico. Ok, vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Chiquillas, ¿ustedes están en sus casas en este momento para hacer un ejercicio rapidito? Sí, tendrán a la mano ahí papel y lápiz. Sí, Sí, sí tienen papel y lápiz. sí. Ok, muy bien, excelente. Entonces, Una casa, hagamos, pero digo, sí, hagamos un ejercicio rapidito. Escojan una de las etapas que vienen acá en el uso de mapas cognitivos y hagan un dibujo rapidito con respecto a cualquiera de estas etapas. ¿De acuerdo? Para ejemplificarlo, según lo que ustedes consideren, de acuerdo a estas. Entonces, unos 5 minutitos y de paso hacemos una pausa activa para estirarnos. ¿Les parece? Ok. Muy bien. Entonces, hagan un dibujito rápido y ahorita nos lo van a mostrar. profe. Sí. Buenas noches, primeramente. Yo no estoy todavía en mi casa, pero estoy prestando atención. El dibujo lo puedo hacer con un lapicero. Ok, perfecto, no hay problema. Perfecto, profe. Disculpe. Genial. Muy bien. Me avisan cuando están listos y listas. Profesor, disculpe, Sí. aprovechando esta pausa, es que yo me conecté tarde, no sé por qué yo estaba con la idea que la tutoría era a las 6. Como en la primera media hora, ¿usted explicó algo más o solo explicó como el punto A del libro? ¿O explicó algo Eh, del proyecto o algo así? ¿O no me eh, perdí mucho? ¿Del proyecto es la tarea? Sí. La tarea de esta semana. No, lo de la tarea lo dejamos para el final de la tutoría. Ahorita nada más comenzamos a ver temas de la unidad. Ah, bueno, sí, porque yo me conecté como al punto B, Sí, no, nada entonces, más habemos entonces un trabajado la poquito nada parte A, más fue que es, entonces. sí, lo de la geografía analítica y la geografía descriptiva y todos esos elementos de la unidad. Ah, bueno, está Ahorita, bien, muchas ahorita gracias. al final de la tutoría vamos a dar un espacio para dudas con respecto a la tarea de esta semana. Está bien, muchas gracias. Un gusto.
¿Cuáles eran los de los mapas que había que de referencia, profe? Se los voy a poner otra vez porque sí lo quité en que chapa. Dame un segundito. Estos de acá. Según las etapas: orientación geográfica, referencia conceptual, representación espacial y presentación del plano cartográfico. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Yo Ya ya terminé listos. un dibujo súper lindo. No, mentira. Bien. Excelente. Me avisan los demás, porfa. Tal vez anotan ahí en el mapa, muchachas y muchachos, ¿a qué etapa piensan ustedes que corresponde el mapa que están mostrando del espacio geográfico? ¿Listas? ¿Y listos? Sí, profe. Sí. ¿Quién lo quiere mostrar? Creo que Carol quiere mostrarlo. Bueno, voy a ver si mi cámara sirve, pero por favor no se rían de mi super dibujo. No. Yo dibujo peor, no te preocupes. A ver. Ay. Vamos a ver. Por favor, cámara sirve. A ver. Ay, ¿por qué mi cámara no quiere servir? No, Creo profe. que ya está ahí. Es que mi cámara no me quiere mostrar. Ahí está mostrando como una nave espacial en la luna. Sí. A ver. Ay, qué cochinada, cómo se lo come a uno la tecnología. Nada más le das habilitar. ¿Estás desde la compu o desde el teléfono? No, desde la compu. Sí, en teoría nada más es que le des habilitar cámara y ahí te debería ya salir la imagen tuya. Cámara, tu cámara. Aquí está. ¿Será la cámara? No quiere, cochinada. Se van a perder de mi super dibujo. O sea, eso es lo peor. Qué lástima. Tanta promoción y no lo vamos a poder ver. Sí, o sea, vamos a ver. Vamos a ver si puedo.
Ok, aquí. ¿Me deja o no me deja? No, ¿por qué? No lo lograste. No, Bueno, profe, sí, no está me bien, deja. está bien, está bien. ¿Quién más quisiera mostrar el dibujito? Vamos a ver. ¡Qué vergüenza! Oye, yo le Nada, puedo intentar. acá no hay vergüenza, Cindy. Ya, ¿y aquí cómo le hago para compartir ok, ya. Nada más activar tu cámara. Eh, ok, es activar la cámara, ok. Es encender la cámara, nada más. Ya te Ya vemos. ahí. ¿Sí? Es como en chiquita escuela. Ay, Esa es la idea. es que sabe que es el fondo de pantalla que donde uno pone el... Sí, tenés razón. Ya. Ajá. Ay, muy pucha, no. Ay. Ok. Ahí sí Ajá. que limita con la lucha, más o menos hay un dibujillo. Para Ajá. un lado limita con San Ramón, por otro lado con San Pedro y otro con Javillo. No sé si Sí, se se ve. logra ver. Y estableciste La eh, escuela, la ordenar. pulpería. Y ese, según tu criterio, Cindy, corresponde a un mapa cognitivo ¿en qué etapa? Para mí es la primera etapa, Sí, para mí también. porque habla como de mojones, como, ¿verdad? Como puntos estratégicos. Exactamente. Sí. Y vean ustedes, muchachas, que lo que nos dice la teoría es que estas primeras etapas corresponden a orientación geográfica, ¿verdad? Que es como una distribución y localización de algunos espacios. Es lo que justamente hacemos con los niños y las niñas cuando comenzamos a trabajar esos dibujos en el aula. Y esa información, Cindy, ¿qué pensás que podría arrojarnos? Pensemos que la hizo un niño o una niña en el aula. ¿Qué información podríamos extraer de un mapa cognitivo de ese tipo? Ya, y que por lo menos ya se empiezan a ubicar en el lugar donde ellos viven, en la comunidad. Ujú. Exactamente, y ve que también en ese mapa que vos mostraste, colocaste hasta elementos de referencia según la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Entonces ya hay mucha información, tanto de orden natural como de orden político, porque ahí también colocaste límites. Entonces, hay muchos elementos que podemos nosotros extraer de un mapa de este tipo a la hora de trabajarlo y comenzar a discutirlos a nivel de clase, ¿verdad? En el aula. ¿Alguna más o alguno más quiere mostrar su obra maestra? Yo creo que ya lo logré. Muy bien. Vamos a ver. Ah, sí, ahí estoy. Gracias. No sé si se ve, A ver, no pero te vas mucho. yo utilicé, digamos, como el sol. De hecho, esto me recordó que estos días he estado dando, bueno, que di clases de sociales en segundo año y entonces estábamos viendo los puntos cardinales y lo utilizamos con la puesta de sol y cómo el sol se va, Muy bueno, bien. desde el ocaso hasta el atardecer. Excelente. ¿Ese mapa lo estás ubicando en qué orden, Carol? ¿En qué orden de qué? ¿En qué etapa? Como de 3 a 7 años, digamos, porque es algo muy básico, o sea, estamos Sí. utilizando el sol como elemento, digamos, como elemento natural y como entorno, como para que ellos vayan viendo también los puntos cardinales y todo eso. Ujú. Y está igual que el de Cindy, ubicado más o menos por acá, ¿verdad? Con orientaciones geográficas. Ve la importancia y el montón de información que podemos extraer. De hecho, el uso de estos mapas cognitivos a nosotros como docentes nos va a arrojar muchísima información vital para también tener el referente de conocimientos previos. Muchachas, muchas gracias por participar. Les quedaron lindísimos sus dibujos. Muchas gracias. En serio, en serio. Muchas gracias. Dibuja mucho mejor que yo. Muy bien. Ok,
Tomando ese referente, chicas y chicos, veamos entonces que hay diferentes usos que se le pueden dar a muchos recursos que podemos trabajar con la geografía, que nos van a dar información de regreso para, para procesos de enseñanza, ¿verdad? Y este uso de mapas cognitivos son de vital importancia en primer ciclo, principalmente. Acá tenemos algunas ventajas, vamos a leer algunas, no todas, ustedes la tienen en el libro de texto, con las aplicaciones de los mapas cognitivos a nivel de aula. Dice que realización de ejercicios orientados a que el cuerpo estudiantil adquiera cada vez más precisión de la superficie representada, aumento en la comprensión que deben tener respecto a la simbología presente en los mapas. Se pueden desarrollar información verbal con el mapa solicitando que describa el recorrido del mapa, a ver si el resto de la clase es capaz de reconocer el lugar que se trata. A partir del mapa mental se pueden realizar ejercicios de diseño, construcción de maquetas, plastilina, qué sé yo. Muchos elementos que se pueden trabajar a partir de un ejercicio que lo vemos como muy tradicional, pero que si le damos ese giro con respecto a la información que vamos a obtener de él, puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ya vamos a pasar a otro tema que trae también la unidad y es el enfoque de la regionalización o regiones socioeconómicas de Costa Rica, ¿verdad? Vean ustedes que la regionalización en nuestro país no es un tema nuevo. De hecho, es un tema bastante antiguo, más o menos hacia mediados de la segunda mitad del siglo XX, se comenzaron a establecer estos conceptos de región para unificar espacios geográficos que no necesariamente correspondían a la misma provincia, ¿verdad? De ahí su nombre, región socioeconómica. Entonces, hacia la parte noroeste de nuestro país, donde se ubica la provincia de Guanacaste, se estableció la región Chorotega, ¿verdad? Bueno, pero antes de explicar eso, ¿qué creen ustedes? Ya más o menos lo dije ahorita, chiquillas y chiquillos, ¿qué es una región? Pero ¿qué creen ustedes que es una región? ¿Por qué se establece una región socioeconómica? ¿Qué creen que podríamos extraer de por qué es una región, por qué se crea y si realmente aplica actualmente en nuestros días? Para darle una especie de trato especializado y diferenciado a cada una de esas regiones, como con la intención de desarrollarlas económicamente. Se separan como por la cultura, por las relaciones socioeconómicas y de empleo que existen en cada una de las regiones. Excelente. Justamente fue eso, buscar una unidad socioeconómica en cada espacio geográfico, porque las provincias, la división provincial como tal, no reflejaba para nada algunas características de las poblaciones. Les voy a dar el caso más clásico que existe. Pensemos en la provincia de Heredia, ¿verdad? Entonces uno piensa en Heredia, ay sí, la ciudad de las flores, qué sé yo, Heredia, muy bonito. Pero, ¿y Sarapiquí? Sarapiquí tiene mucha relación con Heredia. Bueno, pues muy poca, ¿verdad? Si lo tomamos desde el punto de vista socioeconómico. Tendría más relación con la región Huetar Norte o Huetar Atlántica, ¿verdad? A partir de esa premisa es que se crea esta distribución de regiones socioeconómicas. La Chorotega, la Huetar Norte, la Huetar Atlántica, la región central, la región Brunca y la región Pacífico Central. Entonces, por ejemplo, vean que la región central engloba Heredia Centro, Alajuela Centro, Cartago Centro, San José Centro, es decir, la zona más industrializada del territorio nacional y que comparte características sociales y económicas muy similares. A partir de esa distribución es que se crean las regiones socioeconómicas. Sin embargo, y como ustedes vieron en el libro de texto, es una visión bastante obsoleta hacia nuestros días, porque esa división se ha movido bastante, ¿verdad? Y se ha visualizado que este concepto de región tiene que ser un poco más dinámico en cada una de las regiones. Y acá viene un ejemplo, ¿verdad? Una comparativa de mapas
con respecto a la cobertura forestal de Costa Rica a lo largo del tiempo y cómo durante ciertos periodos en nuestra historia esa cobertura estaba en cierto porcentaje y posteriormente bajó mucho. Vean, por ejemplo, acá, hacia 1940, y luego vean un espacio como en el año 87, la cobertura estaba en un 21%. Pero posteriormente pues, se fueron dando, como hablábamos hace un ratito, algunos procesos de reforestación y vean ahorita dónde se encuentra el territorio, ¿verdad? Principalmente en estas áreas del noroeste del país. Hay varios criterios que se pueden establecer para el estudio de las regiones y bueno, están en estas páginas, ustedes lo pueden pegar un ojito, no nos vamos a detener ahí, pero esos criterios se establecen o se deberían procurar de una manera más dinámica de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en nuestros días. Otro tema que viene allí también y que se establece para tenerlo en consideración es el de la visita de campo. Y es que, bueno, previo a la pandemia, muchachas y muchachos, se realizaba este elemento como un aspecto muy importante para la formación docente, ¿verdad? Donde se establecían una serie de elementos que se tienen que tener en consideración a la hora de una visita de campo, cuando se va a hacer, qué sé yo, algún trabajo o algún estudio, y en el caso de ustedes, bueno, lo realizan sí o sí cuando están trabajando ya la práctica docente supervisada, pero acá se ven algunos elementos para tomar en consideración, como era la planificación, la realización y la socialización con los componentes que se deben establecer dentro del trabajo escrito. Y bueno, ahí está la portada, resumen ejecutivo, introducción, qué sé yo. Todos estos elementos que ustedes tienen ahí. Ahora, con todos estos cambios que estamos viviendo y toda esta migración que se está dando desde el ámbito presencial hasta el ámbito virtual, se van a ir transformando poco a poco cada uno de estos elementos. Y la visita de campo en algún momento se va a modificar un poquitín más. Otro aspecto que también viene ahí, que tenemos que tener muy en consideración, es el de los recursos tecnológicos para el abordaje de los estudios sociales. Cuando se toca este tema, chiquillas y chiquillos, se vuelve un poquito controversial porque va a depender mucho de el acceso que se tenga a esos recursos tecnológicos para el abordaje de. No podemos comparar el acceso a la tecnología de una escuela privada en alguna zona de clase alta al acceso a la tecnología que puedan tener personas en sitios muy alejados donde con costo y hay luz, ¿verdad? Pero no cabe duda que el uso de recursos tecnológicos le da un giro al abordaje de los estudios sociales y lo convierte en una asignatura un poquito más entretenida y más interesante de abordar los contenidos. ¿Cuáles recursos tecnológicos creen ustedes que se puedan utilizar en una clase de estudios sociales? Muchachas, ¿qué creen? O que ustedes ya han utilizado. Profe, yo normalmente utilizo la pantalla, el HDMI y mi computador. Normalmente es lo mejor que puedo hacer, pero sí depende mucho también de la situación económica en la que se encuentra la institución en la que trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, hay miles de recursos que se podrían utilizar. Google Maps, Geniali, hay muchísimos juegos interactivos en los cuales se establece la gamificación como un elemento de mucha fuerza en el abordaje de contenidos para los temas que se vayan a trabajar en los estudios sociales. Va a depender mucho, como decías hace un ratito, de cuáles son esas características o cuáles son esos accesos que se tienen en el centro educativo. Sin embargo, podemos trabajar desde redes sociales hasta elementos más prácticos como son la computadora, como vos mencionás, y otros aspectos multimedia, qué sé yo, que se pueden ir trabajando para brindar ese giro a la asignatura.
y algunos aportes que la tecnología ha dado, ya son muchísimos que ya conocemos y que algunas veces no los visualizamos como posibles recursos didácticos, como podría ser el mismo Waze para trabajar localización o distancias entre lugares, hasta algunos más viejitos como el Google Earth, qué sé yo, u otros aspectos que se puedan ir trabajando para los sistemas de redes de información geográfica. Eso va a depender, como hablábamos hace un ratito, de cuál es el acceso que tengamos ahorita y también el conocimiento que tengamos nosotros sobre la herramienta. Hay un montón y sí los invito a explorar hay bastantes sitios en línea especializados donde nos dan muchísimos ejemplos, brújulas 3D, hay algunas aplicaciones de realidad virtual aumentada en los cuales se pueden hacer hasta recorridos a diferentes espacios, a diferentes sitios geográficos de interés, qué sé yo, y se podrían trabajar hasta desde el mismo teléfono inteligente, ¿verdad? No necesariamente van a ocupar unos Googles de realidad aumentada, pero sí los invito a buscar algunos aspectos para incluirlos desde su mediación para el trabajo en el aula. Por ejemplo, el uso de este tipo de juegos interactivos, como el que hicimos hace un ratito, a los niños y a las niñas les gusta bastante, ¿verdad? Como estamos con este problema de acceso, lo vamos a hacer en este momento, porque la idea era que ustedes lo hicieran en sus computadoras. Pero vean, por ejemplo, este juego que es bastante entretenido y fácil para ir buscando el nombre según el mapa para irlos trabajando con los niños y las niñas. Entonces, hay muchísimos juegos de este tipo con los cuales podemos invitar a los niños y a las niñas a ir trabajando de esta manera y ir buscando la localización de estos espacios. Y vean ustedes que es como entretenido, es simple para que lo sea ártico, así ártico. Viste, ya me equivoqué yo por no leer. Vamos a completarlo para que ustedes vean más o menos en qué consisten este tipo de juegos con los cuales se puede trabajar con los estudiantes y les puede llamar mucho la atención. Y de una u otra forma va generando un conocimiento en ellos a partir de la experiencia. Este tipo de jueguillos a los niños y a las niñas les va a gustar un montón. Y los podemos hacer hasta nosotros mismos en páginas como Geniali u otras, Educaplay también permiten hacer juegos interactivos. Y este nuevo concepto de la gamificación, que es incluir juegos en los procesos de mediación, está muy en boga en este momento para los procesos educativos y nos pueden servir a nosotros en estudios sociales para conocimientos ya y reforzar temas que se pueden ver en el cuarto momento, ¿verdad? Acá vienen algunas ventajas que se pueden tomar en consideración y que podemos tener presentes cuando trabajamos estos temas. Ventajas, reducción de costos, compromiso con la tecnología del docente, aprendizaje llamativo, interactividad en tiempo real, actualización del docente, porque vamos a ocupar actualizarnos, y de los estudiantes también. Algunas desventajas, por supuesto, las que hablamos hace un ratito, no hay acceso del todo a la tecnología o fallas de conectividad o algunos altos costos para los equipos que se están trabajando. Y era como hablábamos hace un momento, ¿verdad? Dentro de los procesos de mediación y la incorporación de estas nuevas tecnologías en los estudios sociales, tenemos que tener en cuenta que sí, hay muchas ventajas y muchas bondades, pero no muchas veces vamos a tener acceso a ellas, ¿verdad? De ahí la importancia de buscar algunos recursos didácticos, si se puede, de orden tecnológico, y si no, los podemos trabajar desde procesos de mediación propiamente ya en el aula de una manera más concreta con ellos. Muy bien. Vamos a ver.
¿Alguna preguntita? No sé si tienen alguna consulta sobre la unidad. La unidad está bastante fácil, es una unidad pequeñita y viene bastante concreta, donde se establecen los elementos fundamentales para tener en consideración. Yo creo que el elemento central es el uso de las nociones de espacio a nivel de aula, ¿verdad? No, Profe. profe, por lo menos yo no tengo ninguna pregunta. Ok, muy bien. Creo que Ronald iba a decir algo. No. Profe, yo solo iba a hacer una sugerencia, es que ahora que estabas hablando de aplicaciones, yo el año antepasado utilicé una aplicación que se llama Preguntados, es una aplicación que todos los teléfonos tienen, ¿verdad? Sí, Claramente, el es Android cierto. Es y un juego. y es un juego muy interactivo, hasta yo lo juego, ¿verdad? Entonces, Dios Sí. que los chiquillos descargaban eso y solo jugaban en el área de geografía y les encantaba. Sí, tienes toda la razón. Y muy buena la sugerencia, Ronald. Muchas gracias. De hecho, como Ronald dice, hay muchísimos aspectos que podemos incorporar en los procesos de mediación y que le van a dar a los estudiantes como ese plus de algunos temas que se tienen que ir trabajando a nivel de aula. Muy bien. Si no hay preguntitas, muchachas y muchachos, voy a parar justo acá la grabación para que pasemos a la parte de las preguntas que tengan con respecto a la tarea de esta semana. Entonces voy a detener la grabación.